Vamos a hacer una lectura antes de dejar que nuestro hermano Pablo Martínez pase a ministrar en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta mañana. Ha sido un tiempo realmente fantástico en la tarde y todo lo que llevamos el día aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, a partir del verso 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, gracias una vez más en esta tarde por tu palabra, por tu siervo. Te rogamos que sigas hablándonos en lo más profundo de nuestro ser y que podamos aprender y poner por obra aquello que hoy, Señor, tú nos hablas. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres que te eche agua en el vaso? Sí, por favor. Recordarles a aquellos que quieran que hay allí al fondo una hoja, un folio donde pueden apuntar su dirección de correo electrónico para recibir las noticias de Pensamiento Cristiano y de nuestro ministerio. Decíamos, para los que no han estado esta mañana, que dos frases resumen todo el contenido de lo que estamos diciendo. Vamos a repetir estas dos frases, así ayuda a que nos queden. La primera frase era: el Señor nos llama, comisiona, el Señor llama al varón, al hombre, a ser y no Señor. Efectivamente, veo que lo tienen bien asimilado, bien asumido. Y esta mañana hemos estado considerando este tema aparentemente complicado, difícil en una sociedad como la nuestra. ¿Qué significa que el varón sea cabeza de la mujer? Esta frase que a ojos de la sociedad e incluso en nuestras iglesias pues no está bien entendida y a veces ni siquiera bien vista. Hemos visto que la manera como el Señor nos pide que el varón sea cabeza de la mujer y de la familia es hermosa, es positiva, es creativa, no es algo que uno impone, sino precisamente todo lo contrario. Y el punto de referencia, el modelo que hemos tenido para hacer esto era como Cristo amó a la Iglesia. Hemos visto el modelo de Cristo a través de diferentes ejemplos. La segunda gran frase era que el liderazgo es como una bicicleta con dos ruedas, ¿verdad? Las dos ruedas de una bicicleta. La primera rueda la hemos estado considerando especialmente esta mañana, que era la rueda de la humildad, que nos lleva a un liderazgo de autoridad. A un liderazgo de autoridad. Y ahora, esta tarde, vamos a estar centrándonos mucho más en la otra gran rueda, que es la rueda del amor.
el amor que nos lleva a un liderazgo de servicio, humildad y servicio. Un aspecto, para acabar de redondear un poco lo que decíamos esta mañana, es que de la misma manera que la humildad nos lleva a un liderazgo de autoridad moral, el orgullo, lo opuesto de la humildad, nos lleva a un liderazgo autoritario. El liderazgo autoritario. El liderazgo autoritario se basa en el imponer. El porque yo ordeno, yo lo mando y basta. El liderazgo humilde expone, propone. El liderazgo autoritario impone. ¿Veis la diferencia, verdad? Hay un episodio en la historia del pueblo de Israel que nos ayuda a entender este liderazgo, si es que podemos utilizar esta palabra para el Señor, que es todopoderoso. Cuando Israel le pide rey a Samuel, danos rey como tienen todas las naciones. Recordáis este episodio en Primera de Samuel, ¿verdad? Samuel consulta con el Señor y el Señor le responde: no, diles al pueblo que no, tendrán rey, pero no es el momento, no, ahora todavía no es el momento de tener rey. ¿Y qué hace Dios? No se limita a decirles: no, punto y aparte, yo soy Dios, basta. No se limita a decir esto, sino ¿qué hace con el pueblo? Les informa, les expone, les anticipa, incluso con lujo de detalles, todo lo que el rey Saúl, en este caso, les va a hacer y todo lo que va a ocurrir. ¿Tenía Dios alguna necesidad de hacer esto? ¿Por qué lo hace? Porque quería ser un líder moral, con una autoridad moral. Informar, exponer, proponer es siempre mucho más importante que imponer. El pueblo decide no escuchar a Dios, dice no, sí, no, que queremos rey, haya rey sobre nosotros, y luego todos sabemos las consecuencias, ¿verdad? Es muy interesante, para cerrar este punto del liderazgo, que la palabra autoridad, esto se ve muy bien en la raíz latina del término, la palabra autoridad, auctoritas, es la misma palabra de la que deriva autor. Es exactamente la misma, es decir, una persona con auctoritas es un autor. ¿Qué hace el autor? ¿Cuál es la labor por excelencia del autor? Crear. El autor crea. Es decir, la autoridad moral, esta autoridad a la que es llamada el varón, se basa fundamentalmente en el crear. Por esto estamos diciendo que es una autoridad que se gana, se propone y no se impone. En cambio, la autoridad, tal como la entiende el mundo, se correspondería con la palabra latina potestas, que es una autoridad que se basa en el poder. Efectivamente. Aquellos de vosotros que sois aficionados a la filología, recordad la diferencia. La autoridad que la Biblia nos propone es la auctoritas del autor, la autoridad moral. La autoridad que el mundo propone es la potestas, que se basa en el poder y es la que busca el mundo y la que nosotros no queremos. Bien, dicho esto, entramos en la otra gran rueda de la bicicleta del liderazgo, el amor. El amor que lleva al servicio. Y lógicamente, para hablar del amor tenemos que hacer un análisis cuidadoso de este cántico precioso de 1 de Corintios 13. Cántico que algunas parejas de novios, de forma un poco inconsciente, hacen que se cante, que se lea el día de su boda. Digo de forma un poco inconsciente porque si supieran bien que se les está leyendo una cartilla difícil de cumplir, quizá no lo pedirían con tanta alegría. Y hoy veremos que realmente este cántico es precioso, pero que necesitamos ser muy conscientes de lo que se nos está diciendo aquí. ¿Recordáis lo que comentábamos esta mañana cuando decíamos que amar
no es sentirse bien con, sino hacerle el bien a. ¿Recordáis esto, verdad? No es sentirse bien con, sino hacerle el bien a. El amor ágape, del que nos habla de 1 Corintios 13, el amor de Cristo, no es un sentimiento, sino que es un querer, un acto de la voluntad. Lo que entra en juego en primer lugar en el ágape no son los sentimientos, a diferencia del enamoramiento, de la amistad, etc. Lo que entra en juego en primer lugar es la voluntad. Te quiero el bien. Muchas veces cuando un hombre le está diciendo a una mujer que le gusta muchísimo, que le gusta su cuerpo, que le gusta su físico, dice, te quiero, es exactamente lo que no quiere decir. Exactamente lo que no quiere decir. Está usando la palabra exactamente incorrecta. Lo que está queriendo decir es me gustas o te deseo. Pero el te quiero ha de ir seguido detrás de un complemento directo. Te quiero el bien. Te quiero el bien. Si lo que dices te quiero tu cuerpo, no estamos entendiendo lo que es el ágape. El ágape es fundamentalmente un asunto de quererle el bien al otro. Por supuesto que querer el cuerpo es legítimo. Estamos hablando de una relación de matrimonio, pero esto no es el amor ágape. Esto sería el otro tipo de amor, que es el amor eros. Bien, entramos a hacer un análisis exhaustivo. Vamos a hacer una disección anatómica de este pasaje de 1 Corintios 13. Dos consideraciones preliminares. Voy a soslayar los primeros versículos que nos hablan de la importancia del amor, porque ya lo hemos estado hablando mucho hasta ahora. Dos consideraciones preliminares. En primer lugar, observad que para describir el amor, Pablo utiliza verbos. Ciertas cosas que uno hace. El amor en acción. El amor se comporta. El amor actúa de determinadas maneras. El amor no es algo abstracto que se pueda expresar solamente en adjetivos bonitos, en palabras cariñosas. El amor hace, el amor actúa, el amor se comporta. Hay reacciones, conductas, actos y actitudes. Esto la sabiduría popular, con uno de sus refranes, lo ha acuñado muy bien cuando dice: obras son amores y no buenas razones. Este refrán es sabio, no está en la palabra del Señor, pero el espíritu sí que está en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando en 1 de Juan 3:18 el apóstol nos dice: hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho, la acción, la actuación. Por tanto, insisto, el amor se expresa en mi forma de reaccionar, en mi forma de comportarme, en mis actos, en mis actitudes. Utilizando el símil de la bicicleta, el amor va de prácticas, no es solamente una lección teórica. La segunda observación preliminar. Fijaos que son verbos, todos sin excepción, que están en tiempo presente. Y en tiempo presente, esto se ve mejor en el original griego, tiempo presente continuo. Es decir, son actos y actitudes continuas, habituales, que han llegado a formar parte de la persona. No basta con hacerlo un día. No son pretéritos indefinidos, en griego auristo, fuiste. No son puntos en el ayer, son aspectos que se repiten continuamente. ¿Me amas? Pues ya te lo dije hace 2 años. No, el amor necesita demostrarse de manera constante, permanente.
no basta con hacerlo un día. Es decir, el amor ha pasado a formar parte integral del carácter. Es una parte esencial del carácter. Por supuesto que nosotros nunca llegaremos a ser como Dios, pero fijaos que de Dios se dice es amor. Qué rica y profunda esta expresión. Dios es amor. El amor forma parte tan inherente de su carácter que es. Salvando todas las distancias, hay una frase en el lenguaje familiar que a veces se utiliza, que se le acerca cuando el marido le dice a la esposa o viceversa, o a los hijos, eres un amor. Esta frase se le acerca. El amor forma parte consustancial del carácter. Yo os propongo que en la intimidad, en el tiempo de reflexión personal, de recogimiento, hagáis un pequeño ejercicio práctico. No lo hagáis ahora, a menos que no os impida concentraros a medida que voy hablándoos. Os propongo que sustituyáis la palabra el amor en cada una de las 7 u 8 características que vamos a estar mencionando por la palabra Jesús. Y veréis como en todas ellas estos rasgos del amor encajan perfectamente con lo que fue la vida del Señor Jesús en vida. Jesús fue sufrido, Jesús fue benigno, etcétera, etcétera. Esto lo ponéis en la columna de la izquierda. Jesús, luego las características del amor en la columna del centro, y en la columna de la derecha ponéis vuestro nombre. E intentad estimularos al amor. ¿Hasta qué punto soy cada una de las características que vamos a estar analizando y por tanto como Cristo? No nos olvidemos el trasfondo de todo lo que estamos diciendo. Ser cabeza de la familia, ser cabeza de la esposa, implica amar como Cristo amó a la Iglesia. No os olvidéis que este es el gran marco del que estamos hablando. Por esto estamos hablando del amor de Cristo. Empezamos con la lista de características del amor. Los novios van a la boda esperando encontrarse con una apoteosis de sentimientos hermosos, y ciertamente el matrimonio tiene mucho de estos, pero patam, la primera característica que nos dicen, el amor es... ¿No? Benigno, ¿no? Esta es la segunda. Ahí han tenido un lapsus lingüe, un lapsus mentis. Es como los que empiezan el fruto del Espíritu diciendo que el fruto del Espíritu es paz. Esto es lo que nos gustaría, que empezara por la paz. Pero el fruto del Espíritu no es en primer lugar paz. El fruto del Espíritu es en primer lugar amor. Hablando de lapsus, muchas personas preguntadles cuál es el fruto del Espíritu, nos dicen paz, amor. La paz no es lo primero. Ser benigno no es lo primero. Es importante. Primero es ser sufrido. ¿Qué es ser sufrido? Ser sufrido es exactamente el concepto de paciencia de la que hablábamos esta mañana. La capacidad para soportar el sufrimiento, para afrontar circunstancias adversas. ¿Recordáis lo que decíamos esta mañana de la palabra paciencia en griego? ¿Recordáis cuál era? Macro, timia. Macro, no hace falta saber mucho griego para saber lo que significa macro, ¿no? Macro significa grande y timia, ánimo. Ánimo grande, grandeza de ánimo para afrontar las circunstancias adversas. Curioso. La primera característica del amor es la capacidad de aguante. La capacidad para aguantar. Estos no son los valores que nos enseña el mundo.
Ahí la lista del apóstol Pablo demuestra ser tremendamente contracultural. ¿Quieres amar? La primera característica del amar es la capacidad para soportar. Capacidad para soportar. La capacidad de sacrificio. Por supuesto, mutuo. Permitidme, sin ánimo de banalizar el tema, porque el ejemplo podría banalizar el tema. ¿Cuál es el secreto en un deporte de equipo para triunfar? Muy bien, lo veremos después. La constancia y la capacidad de sacrificio, ¿verdad? La capacidad de sacrificio. La capacidad de sacrificio. Una gran estrella, un delantero extraordinario, si no se sacrifica como le manda su ordenador, su entrenador, perdón por el lapsus, su entrenador en las tareas más ingratas, como puede ser defender, nunca llegará a ser un buen jugador. La capacidad de sacrificio. El amor es, en primer lugar, sufrido. En segundo lugar, benigno. La palabra benigno, en el original, tal como traduce muy bien la Reina Valera del 77, la que revisó el señor Lacueva, es servicial. El amor es servicial. Fijaos, la primera característica era la capacidad de sacrificio. La segunda característica es la capacidad de servicio. Capacidad de sacrificio y capacidad de servicio. Estas dos características son como el envoltorio, el papel de regalo, el marco de referencia del amor ágape. Todo lo que vamos a estar diciendo a partir de ahora gira alrededor de estas dos características iniciales. Porque, como veremos en el tercer bloque, vivimos en un mundo de mucha oscuridad dentro de nosotros mismos. Vivimos en un mundo de mucha oscuridad en el prójimo, en las relaciones interpersonales, y vivimos en un mundo de mucha oscuridad, de mucho sufrimiento por las circunstancias del entorno. Y es precisamente porque el amor tiene que iluminar estos focos de oscuridad que hemos de estar preparados para soportar y servir. Soportar y servir. Bonito lema para un curso de amor. Soportar y servir. ¿Qué planeta estamos? ¿Esto es el amor? Yo me pregunto si no será que en un porcentaje muy importante de divorcios, por supuesto no todos, yo soy un profesional del tema y conozco la complejidad del tema del divorcio, pero no será verdad que en un porcentaje muy importante de matrimonios o de parejas que se rompen es porque falla este marco. No han entendido que el amor es capacidad de sacrificio y capacidad de servicio mutuo. No estamos abogando por relaciones feudales. No estamos hablando por relaciones sadomasoquistas. No estamos hablando de que uno tiene que servir al otro y el uno sacrificarse por el otro. Mutuo. Mutuamente, recíproco. Yo creo que si pusiéramos en práctica, por la gracia de Dios, mucho más este doble punto de apoyo del amor, la capacidad de sacrificio y de servicio, probablemente las relaciones familiares funcionarían mucho mejor. El amor es sufrido, el amor es benigno, superficial, seguimos adelante. Seguimos ahora. Para las características que faltan, voy a utilizar la clasificación de un teólogo muy conocido, Karl Barth, solamente la clasificación.
porque creo que es realmente muy interesante. Barth, como sabéis, muchos de vosotros, fue un teólogo liberal y por tanto nos suscribimos muchos de sus puntos de vista, pero los teólogos liberales también pueden tener cosas enriquecedoras. Y Barth, en este estudio del amor, realmente es muy, muy enriquecedor. Barth describe lo que sigue ahora en 3 grandes bloques, en 3 grandes grupos. En primer lugar, el amor y la oscuridad dentro de nosotros mismos. El amor y la oscuridad dentro de nosotros mismos. La segunda parte del versículo 4 y la primera parte del versículo 5. Vamos a considerarlo. El amor es necesario, en primer lugar, porque ilumina la oscuridad dentro de nosotros mismos. ¿Qué nos llama la atención en estas frases que siguen ahora? Pues que todas van encabezadas con un no. Efectivamente. Es decir, son frases negativas. Algo sorprendente. Estar describiendo el amor en frases negativas. No. Cuando la palabra no, sinceramente, es la palabra más fea que existe. La palabra no es fea por sí misma. ¿A quién le gusta un no? La palabra más hermosa, la palabra más poderosa es la palabra sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A quién le gusta un no? Pues ahí tenemos a Pablo describiendo el amor con un catálogo de noes. Vaya. Vamos a verlo. Pablo es muy realista. Una parte esencial del amor consiste en evitar, en no hacer ciertas cosas. Es el aspecto de contención del amor, el aspecto de la evitación. Evitar ciertas actitudes, conductas y reacciones que nos salen de forma natural. Subrayo esta palabra, natural. Porque vivimos, como decíamos esta mañana, bajo la maldición del diablo, después de Génesis capítulo, después de la caída. En el amor es tan importante lo que hacemos como lo que controlamos y no hacemos. No os olvidéis de esto. En el amor es tan importante lo que hacemos, la parte proactiva, lo que el amor regala, lo que el amor da, como lo que el amor cubre. El amor cubre multitud de... Exactamente. Lo que el amor cubre es tan importante como lo que el amor da o lo que el amor regala. Veamos estas 3 características. Bueno, son más de 3, pero van aparejadas. En primer lugar, el amor no es envidioso. No tiene celos. La fuerte tendencia humana a la envidia, a los celos, a la comparación. ¿Y yo por qué no? Que nos lleva a ver a los demás como rivales, inconscientemente, de manera natural. ¿Y yo por qué no? Como decíamos, el pecado de la envidia es uno de los más sutiles que existen. Muy pocas personas se reconocen envidiosas. ¿Sabéis cuál es un test muy sencillo para saber si eres no envidioso? Cuando una persona cercana a ti tiene éxito en lo que sea, en el área que sea, ¿te alegras sinceramente? Si te alegras sinceramente, no eres envidioso, vas por buen camino. Pero si hay un gusanillo dentro que te dice ¿por qué él sí y yo no? Es que tu gusano de la envidia te está picando. Hay una frase de un científico Patarroyo, científico colombiano, experto en paludismo, que en unas declaraciones decía: en el mundo de la ciencia, dentellada limpia.
en el mundo de la ciencia hay que funcionar a base de dentellada limpia. Y los que hemos tenido o tenéis experiencia en el mundo de la universidad, en el mundo académico, que teóricamente ha de ser un mundo de gente culta, de gente caballeros, ¿verdad? Pues tiene muchos componentes de caballeros, pero paranoicos. Caballeros paranoicos. Sabéis que el yo paranoico es un yo orgulloso, un yo envidioso. Este es el yo paranoico. Por supuesto que no todo en la universidad es así, y también hay gente que no es de esta manera. El amor no es envidioso, no tiene envidia. Ir recordando estos pecados que el amor cubre. Primero, la envidia. Segundo, la segunda área de oscuridad dentro de nosotros mismos. No es jactancioso y no se envanece. Aquí Pablo lo presenta como pareja. No es jactancioso y no se envanece. Si una tendencia humana era a la comparación, a la envidia, otra tendencia humana es a la autoglorificación, a hincharse, a envanecerse, a considerarse alguien o algo, sentirnos muy importantes. El diablo, que es astuto, el más astuto de los ángeles caídos, indudablemente tienta a Adán y Eva con una frase. ¿La recordáis? Seréis como el pavo real. El pavo real. Seréis como dioses. Seréis como dioses. La autoexaltación, la glorificación. Y este es otro pecado muy sutil. La tendencia a sentirnos importantes. Y si antes hablábamos del pecado de la envidia, que el amor necesita cubrir y tapar, aquí hablamos del pecado del orgullo. El pecado del orgullo. Recordad lo que decíamos hace un momento. El orgullo lleva a un liderazgo autoritario. La humildad lleva a un liderazgo. Exactamente. Bien, seguimos adelante. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No hace nada indebido se podría traducir no obra torpemente. No obra torpemente. O también se podría traducir por no reacciona con rudeza. No reacciona con rudeza. La rudeza. Y no busca lo suyo. De hecho, ambas cosas también van aparejadas. El egoísmo, la rudeza y el egoísmo. Podríamos decir, no es grosero ni es egoísta. No es grosero ni es egoísta. Hasta aquí hemos visto el pecado de la envidia, hemos visto el pecado del orgullo y ahora vemos el pecado del egoísmo, que también esta mañana estábamos comentando, lo recordáis, ¿verdad? Decíamos, el matrimonio no es apto para egoístas. El amor ilumina la oscuridad dentro de nosotros mismos y es el antídoto contra estos tres grandes pecados: la envidia, el orgullo y el egoísmo, la tendencia a la comparación, la tendencia a la autoglorificación y la tendencia a buscar lo nuestro propio interés. Vez tras vez estas tres tendencias levantaban la cabeza en la iglesia de Corinto. Pablo está hablando a los corintios. El gran problema de la iglesia de Corinto no era el problema de las lenguas. Este no era el problema de Corinto. El problema de Corinto eran estas tres pequeñas bestias que estaban asomando constantemente la cabeza entre ellos, ¿verdad? La envidia, el orgullo y el egoísmo. Y de hecho son los grandes problemas del ser humano y de la iglesia de siempre. ¿Cómo estáis de concentración? ¿Bien? ¿No necesitáis ningún descanso? ¿No? Seguimos adelante. La primera gran área, por tanto, el amor y la oscuridad dentro de nosotros mismos. Seguimos adelante. El amor y la oscuridad
de mi prójimo, de los demás. Segunda parte del versículo 5 y versículo 6. Pablo ahora pasa a mencionar 3 aspectos en los que los pecados y faltas de los demás, pueden provocarnos a reaccionar sin amor. Repito esto. Pablo pasa a mencionar ahora 3 aspectos en los que los otros son los culpables por su forma de actuar y reaccionar, pero pueden provocar en nosotros una reacción natural, instintiva, sin amor. Ante estas provocaciones, ante estas malas conductas, ante estos fallos, ante estas decepciones, ante estos disgustos de los demás, que son el pan nuestro de cada día, ¿qué hemos de hacer? Vamos a verlo. Otras 3 características, y observemos que siguen con el no, sigue con lo negativo, lo que hemos de evitar ante las provocaciones y los pecados de los que nos rodean. En primer lugar, el amor no se irrita. El amor no se irrita, la asignatura pendiente de muchos de nosotros. Esta es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. El amor no es provocado fácilmente. El amor controla el temperamento polvorilla, lo controla. De la misma manera que antes hemos hablado de 3 grandes pecados, la envidia, el orgullo y el egoísmo, ahora aquí 3 grandes tests, test de control. En primer lugar, el primer test, la mansedumbre. Ante esta exhortación, el amor no se irrita, el test de la mansedumbre. Es muy importante no irritarse en la vida familiar, porque habrá tarde o temprano situaciones en las que se va a poner a prueba nuestra capacidad de autocontrol. Hay personas, y ahora no estoy pensando en el matrimonio ni en la familia, estoy pensando, por ejemplo, en la vida de la Iglesia y en la sociedad en general. Estamos ampliando el marco. Hay personas especializadas en provocar. Y quizás lo que es más triste, hay personas que su forma de pedir afecto es provocando, buscando bronca. Hay una manera muy natural de pedir afecto, que es la manera adulta y madura, decir: abrázame, necesito tu cariño, dame un beso. Esta es la manera adulta, explicitar, verbalizar la necesidad de afecto. Pero hay una manera inmadura, una manera infantil, es la que utilizan los niños, de provocar, de buscar afecto, y es portarse mal. Todos los que sois padres habréis vivido la experiencia de que el día que tenéis invitados en casa, el niño es el día que se porta peor. ¿Por qué? Porque con el portarse mal está buscando la atención que no está teniendo. Pues bien, hay adultos que son así y son incapaces de pedir afecto de manera madura. Y la manera de pedir afecto es provocar bronca. Hemos de estar alerta y no caer en esta provocación. Verles con la actitud de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro. No hay lugar para la respuesta. En una primera reacción, en un primer momento, podemos sentirnos heridos. La susceptibilidad, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Y si nos provocan, pues es casi como un reflejo condicionado de cerrar el párpado cuando nos van a dar un puñetazo. Cerramos el párpado de una manera instintiva. Esto no podemos evitarlo. Cuando te van a dar un puñetazo, no puedes evitar cerrar el ojo. Cuando te provocan, no puedes evitar sentirte herido. Pero yo sí puedo evitar permanecer con el ojo cerrado. Puedo evitar permanecer herido, resentido. Porque si permanezco herido,
entonces hay una cadena de acontecimientos que no vamos a hablar ahora, que terminan finalmente con la amargura. Y el enojo no es pecado, pero la amargura sí es pecado. Esto liga con el segundo aspecto: no guarda rencor. Seguimos adelante. El amor no guarda rencor. La palabra en el original es muy interesante porque viene a decir, no hace una lista de lo malo, no guarda una lista de lo malo. Yo he vivido en la consulta algunas experiencias realmente tristes, pero que al mismo tiempo son muy aleccionadoras. He vivido el caso, en este caso han sido esposas, pero pueden haber sido varones, ¿eh? Aquí da lo mismo. Una mujer venir a la consulta habiendo anotado todas las faltas del marido y leerle la cartilla delante de mí. Todas sus deficiencias, guardar nota, apuntar todo lo malo, todo lo negativo, todo lo digno de mal nombre, si algo negativo, si algo malo, si algo impuro. En tu marido, esto anótalo. Es decir, Filipenses 4:8 en versión maligna. Todo lo bueno, todo lo puro, todo honesto, todo noble, si hay algo digno de buen nombre, en esto pensad, pues ponedlo al revés, y algunas personas son especialistas en hacer esto y anotarlo. Encima anotarlo, llevar un registro para presentarlo en el momento adecuado y poner la denuncia. Esto es exactamente lo que no es el amor. Esto es el antiamor. Esto destruye cualquier relación. Fijaos que aquí el apóstol Pablo, al hablar de no guardar rencor, se está refiriendo al mal en concreto, en contraposición a lo que veremos después. El mal concreto, nuestra actitud hacia el mal concreto. La tendencia natural cuando alguien nos ofende, punto anterior, la irritación, la tendencia natural era decir, tomo buena nota. Tomo buena nota. Te acordarás de mí. Yo perdono, pero no olvido. ¿Suenan familiares estas frases? Esto es exactamente lo que no hace el amor. No anota, no guarda ni en la mente, ni en el corazón, ni en el papel, ninguna ofensa. La persona que ama guarda en su corazón 0 recuerdos de ofensa. Los borra por completo. El amor no guarda rencor. La lista de las ofensas, el amor la destruye. En tercer y último lugar, en este grupo, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Hemos visto que no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Pablo centra nuestra atención ahora hacia el mal y el pecado en general. Si antes era en concreto, cosas concretas, el rencor, ahora es en general. ¿Por qué? Porque hay una tendencia perversa en el ser humano a lo morboso, lo sórdido, incluso en el mal de los demás. ¿Por qué son tan populares los reality shows? ¿Por qué son tan populares estos programas de televisión? Incluso los llamados programas del corazón, que lo que más que programas del corazón tendrían que llamarse cloacas del corazón. ¿Por qué son tan populares? Porque hay una tendencia en el ser humano a la morbosidad, al morbo, al morbo. Esto es exactamente disfrutar con el mal. Esto es pecado, hermanos. Esto es pecado. El amor no disfruta con el mal, sino con la verdad. Bienaventurados los del limpio corazón. Y si antes veíamos el test de la mansedumbre y con el rencor el test del perdón, que me he olvidado de decirlo, estaba implícito, mansedumbre, perdón, aquí el test es el de la limpieza de corazón, limpios de corazón. Uno de los mejores elogios que nos pueden hacer, uno de los piropos más bonitos que por lo menos a mí me gusta sentir es: tienes un corazón blanco, limpio, tienes un gran corazón. Porque esto es exactamente lo que el Señor decía por la expresión bienaventurados los de
limpio corazón. Corazón limpio. El corazón limpio no se goza de la verdad. Y concluimos este punto, y estamos llegando también casi al final. La tercera gran área que describe Barth en su clasificación es: el amor ilumina la oscuridad de nuestras circunstancias. Versículo 7. Versículo 7. ¿Alguien quiere leer, por favor, el versículo 7? Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gracias, hasta aquí. Etcétera, etcétera. ¿Os habéis dado cuenta del cambio? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué os llama la atención en este? Ha pasado de la clasificación negativa, no, hasta ahora todo han sido nos, cambia por completo el registro, por completo, y ahora pasa al todo. Qué bonito es este cambio. Ante el drama del sufrimiento, hay que tener esta actitud. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Hay situaciones en la vida en las que Dios nos puede pedir llevar cargas duras, difíciles de soportar. Y la reacción natural es: ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Como Habacuc. El amor finalmente se demuestra con Dios, no se rebela contra la providencia de Dios. El amor no se rebela contra la providencia misteriosa de Dios. Y por consiguiente, al no rebelarse contra la providencia de Dios, nos fortalece para andar por los caminos de la duda, la tribulación, las circunstancias difíciles, con esta actitud positiva. Sé que hay entre nosotros, hermanos, familias que han sufrido mucho. Habéis sufrido pérdidas muy significativas en vuestra vida. ¿Cuánto tiene que decirnos este pasaje en este punto? La providencia de Dios es misteriosa. No sabemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero el amor lo que hace es no rebelarse contra los misterios de la providencia, sino aceptar lo que en último término Dios ha dispuesto. Comentábamos este mediodía en la mesa con Luis, Gregorio y Sabino el curioso, enigmático, extraño incidente de Juan y Jacobo en la cárcel. Simultáneamente, floreciente iglesia de Jerusalén, tres grandes columnas, Pedro, Juan y Jacobo, considerados columnas de la iglesia de Jerusalén, se nos dicen Gálatas. Juan y Pedro encarcelados, la iglesia orando, Pedro liberado, a Jacobo le cortan la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro sí y Jacobo no? No lo sabemos. No lo sabemos, ni lo sabremos nunca. Pero sí sabemos dos cosas. Sabemos, en primer lugar, que Dios lo permitió de esta manera y la obra, el crecimiento de la Iglesia siguió adelante. Porque al fin y al cabo nuestras vidas individuales, a la luz de la eternidad, no se acaban solo con 70 u 80 años de corta existencia. Estamos aquí de paso. Y cuando miramos atrás nos damos cuenta que la vida, como dice el Salmo, es breve, transitoria, fugaz. Y lo segundo que llama la atención es que ninguno de los apóstoles entró en crisis de fe porque mataran a Jacobo. Ninguno.
Todos ellos siguieron firmes. ¿Por qué? Porque tenían bien frescas las palabras del Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? El Apocalipsis, qué libro más difícil, qué libro más complejo, qué libro más complicado. El Apocalipsis es el libro más fácil de toda la Biblia. El más fácil de toda la Biblia. Se resume con 2 palabras: Christus Victor. Cristo vencedor. Estas son las 2 palabras que resumen el Apocalipsis. Y esta es la razón por la que los apóstoles no se hundieron en la crisis de fe ante la sorprendente, extraña, injusta muerte de Jacobo, en contraposición a la liberación de Pedro. Perdonadme esta pequeña digresión. Concluimos. El amor, concluimos este subpunto. El amor es el motor de la aceptación. El amor es el motor de la aceptación. El motor le pone a nuestros procesos de aceptación potencia, facilita extraordinariamente la aceptación. Hemos de terminar con un punto que os he prometido esta mañana. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Vamos a autoevaluarnos. Dejamos 1 Corintios 13 y terminamos con un test de autoevaluación. ¿Cuáles son los efectos de un liderazgo en amor, de ser cabeza como Cristo lo fue? 3 características de nuevo. En primer lugar, el amor como Cristo amó acompaña. Si las personas a vuestro lado, esposa, hijos, padres, no se sienten solas, es que lo estáis haciendo bien. Me siento acompañada, no me siento sola. Esposa o hijos pueden decir esto, es que lo estáis haciendo bien. O por el contrario, si dice me siento abandonada, esto es el mejor indicador de que lo estamos haciendo mal. En segundo lugar, fortalece, da ánimos. Primero acompaña, después fortalece, da ánimos, lo que decíamos esta mañana, ¿verdad? Provee y calienta, abriga, sustenta y cuida, fortalece. Esta mañana, antes de entrar, he orado un momento con el hermano Gregorio. Me ha llamado poderosamente la atención una frase que él ha dicho que no me ha pasado desapercibida. Señor, te pido que este hermano pueda traernos fortaleza para seguir confiando en tus promesas. ¿Qué frase más genuina que resume perfectamente la intencionalidad del mensaje de la palabra de Dios siempre? Fortaleza para seguir confiando en tus promesas. La palabra de Dios fortalece, Cristo fortalece, y nosotros, como seguidores de Cristo, hemos de fortalecer a los que están a nuestro lado. Acompaña, fortalece y, en tercer lugar, el tercer termómetro para medir si lo estamos haciendo bien, une. ¿Recordáis aquel verso de Juventud, Divino Tesoro? ¿Recordáis Juventud, Divino Tesoro? Pues yo os propongo una paráfrasis de esta frase y decir unidad, divino tesoro. Amén. Unidad, divino tesoro. Todo lo que viene de Dios une. Todo lo que viene del diablo separa. El diablo es el especialista en separación, es un gourmet de la destrucción por la vía de la separación. Allí por donde pasa, divide y crea muros. Divide y crea muros. Es relativamente fácil saber si algo viene de Dios o viene del diablo. Si viene de Dios, contribuye a unir. Si viene del diablo, contribuye a separar. Es un test fácil.
cualquier idea, cualquier ídolo, cualquier conducta, pasadla bajo este rasero y veréis cómo normalmente funciona. En una palabra, repetimos, acompaña, fortalece y une. En una palabra, edifica. Edifica. La familia es un edificio. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Y por esto quiero concluir con el concepto de edificar. Hemos de hacer todo para edificación de la familia. Por tanto, el mejor comentario que tus personas queridas pueden decir es: hemos crecido juntos, me ha hecho crecer, he crecido a su lado. Es la mejor demostración de que lo estás haciendo bien. Si la persona que está contigo te puede decir: me ha hecho crecer, me ha edificado, es que estás siendo una excelente cabeza de tu esposa y de tu familia. Vamos a tener un momento de reflexión en silencio. Yo tendré una palabra de oración, haremos un minuto de descanso y pasaremos al coloquio. Vamos a orar en silencio un momento. El amor. Yo tengo una. ¿Tienes una? Pues venga, Carlos. Y luego Javier. Carlos, después Javier. Sí, el hermano Pablo hablaba sobre el egoísmo, que el egoísta no puede vivir en pareja. O sea, difícilmente, porque el egoísmo es el asesino de la relación, para no involucrar el amor. Sin embargo, ¿qué tal la palabra cuando dice que el perfecto amor aleja o echa fuera el temor? O sea, normalmente, digamos, en esa cultura del mundo, dice que lo contrario del amor es el odio, pero la palabra me dice que es el temor, y yo escucho de parte suya que es el egoísmo. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre eso. A ver, no podemos extrapolar de esta frase, de este versículo, de que el perfecto amor eche fuera el temor, que el antónimo, el contrario del amor sea el temor. Que el perfecto amor echa fuera el temor, sí que es cierto, indudablemente. Perfecto amor echa fuera el temor. Pero el temor ahí tendríamos que entender. Este versículo, por ejemplo, yo lo aplico mucho a las parejas que tienen problemas de celos. La inseguridad por los celos. Cuando hay un amor bueno, maduro, sólido en una pareja, esto contribuye de una manera decisiva a disipar el problema de los celos, o debería contribuir. Es en este aspecto que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Ahora, en cuanto al corazón de la pregunta sobre el egoísmo, el egoísmo no es un proceso irreversible, no es un estado rígido, sólido como una piedra que no se pueda cambiar. Todos estamos sometidos a procesos de crecimiento, de cambio, de maduración, y el egoísta no está sometido a una cadena perpetua de egoísmo. Ahora, es imprescindible que la persona egoísta reconozca, como decíamos esta mañana, que necesita esforzarse, como el niño que lleva las notas, ¿verdad? Y que si lo primero que hace es pensar en él mismo, que difícilmente nadie va a querer convivir con él, nadie aguanta convivir con un egoísta, ¿verdad? El egoísmo puede cambiar, puede mejorar, y el Señor puede tocar los corazones, porque no hay nada imposible para Dios, y vivimos en un mundo muy egoísta. Pero creo que es muy, muy significativo que el declive pavoroso, escandaloso estadísticamente de la unidad de la familia, el aumento vertiginoso de divorcios, haya coincidido los últimos 25 o 30 años del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI con un incremento rampante del individualismo. Vivimos en una época terriblemente individualista, tremendamente individualista. Yo recuerdo un chico, un compañero mío en la facultad, él no era creyente, por supuesto, pero que definió, y estoy hablando del año 1977,
hablando de las relaciones de noviazgo, y estoy hablando de un chico de 22 años, no era ningún adolescente, 23, 24, me dijo: ¿por qué comprarme coche mientras hay taxis libres? ¿Cogéis la frase? ¿Sí? Mientras haya taxis libres, ¿por qué tengo que comprarme coche? Porque me he de comprometer, casar, tener una mujer, mientras puedo ir cogiendo taxis libres. Bueno, esto es la máxima y sofisticada expresión de individualismo, de pensar solamente en él. Yo no sé cómo le ha ido con su filosofía de los taxis libres, pero a mí personalmente me gusta tener mi propio coche. A mí me gusta ir en mi propio coche. Y a mí, aunque sea valiente. Javier, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, quizás siguiendo con una pregunta que hubo por la mañana. Aquí estamos hablando de que tienes que tener amor, tienes que tener el liderazgo de tu familia, ¿verdad? Lo que pasa que... no explicarlo. Tú quieres a tu esposa, tú quieres a tus hijos, pero también te haces responsable de ellos, ¿verdad? Y llega un momento, por cuestiones familiares o cuestiones de tu carácter, que para que ellos estén protegidos, te haces tan responsable que te guardas las cosas buenas y malas para ti solo. Evidentemente eso es malo. ¿Cómo puedes tú como varón, tú como persona, arreglar eso? Porque en momentos dados está afectando a tu familia y está afectando a tu corazón y está afectando a tu espíritu, a tu espiritualidad. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Porque no es que sea de un año o de dos, es que es tu carácter desde pequeño. Sí, ahí en la pregunta creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno es el tema de la hiperresponsabilidad, que ahora comentaremos, y el otro es el que apuntaba Eliseo esta mañana sobre los pastores que caen, la necesidad de transparencia. Empezamos quizás por este punto. En cuanto a los aspectos buenos, pues supongo que no hay ningún problema en compartirlos todos al 100%, porque si son buenos, edifican. Estábamos diciendo que justamente lo que queremos es edificar, ¿verdad? El problema está más con los aspectos malos. Alguien en los tiempos a solas me ha hecho también esta pregunta. Hemos de valorar dos principios. El principio de la transparencia, comunicar, con el principio de la protección de la familia. Si pensamos que una mala noticia va a hacer daño, por ejemplo, a nuestra esposa o a nuestros hijos, yo creo que es legítimo no comunicarla, porque prima el principio de la protección sobre el principio de la transparencia. Dicho esto, si se opta por esta opción, creo que es muy importante que este peso se comparta con otra persona, que es el tipo de mentor del que estábamos hablando esta mañana, ¿verdad? Lo que no es bueno es que alguien se quede pesos en silencio. Los pesos en silencio son los que con el paso del tiempo pueden llegar a infectarse, pueden llegar a provocar problemas. Por tanto, correcto, legítimo, conveniente, muy bien, que no comparta un peso que usted cree que puede perjudicar a su esposa, guárdelo, pero en este caso no se lo quede, compártalo con alguien de su confianza. El tema de la hiperresponsabilidad, yo creo que es mucho mejor pecar por hiperresponsables que por hiporresponsables, por ser poco responsables. Yo creo que si nos damos cuenta de que somos hiperresponsables, debemos intentar bajar un poquito el nivel, porque ahí entraríamos con otro gran tema que podría ser un buen tema para otra reunión de hombres, que es el tema del perfeccionismo. El tema del perfeccionismo. A ver, hay un perfeccionismo que agrada a Dios, que es la búsqueda de excelencia, pero hay un perfeccionismo que es compulsivo y que nace de nuestra propia inseguridad
y que no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad, sino con nuestro deseo de estar muy seguros. No digo siempre, pero a veces la hiperresponsabilidad está emparentada con este tipo de perfeccionismo que no es saludable. Ahí, por tanto, a la hora de revisar esta hiperresponsabilidad, deberíamos valorar si estamos hablando de un perfeccionismo excesivo y, si es así, bajar un poquito los niveles de hiperresponsabilidad y perfeccionismo, porque el perfeccionismo es una autopista hacia el agotamiento, hacia la depresión por agotamiento. Este fue el gran problema de grandes líderes del Señor en la obra. Fue el problema de Oswald Sanders, el problema de otros grandes misioneros que en su tremendo perfeccionismo acabaron agotados, absolutamente agotados, y después tuvieron que aprender, ¿no? Por esto digo que es un buen tema, el tema del perfeccionismo en la obra, el agotamiento, que sí os propongo que algún día toquéis este tema porque puede ser interesante. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Quiere hacer una pregunta más? Alejandra. Hola, de nuevo. Te quería hacer una pregunta, es una cuestión sobre el tema del amor, ¿no? Yo creo que todos los creyentes, cuando leemos estos 7 versículos de 1 Corintios 13, por algún lado o por otro, uno de estados falla, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de un trasfondo de abusos infantiles que me hicieron, narcotráfico, mucha droga, enfermedad mental, todas esas cosas, ¿no? El Señor me libró, me salvó de ello. Yo me acuerdo otro principio, cuando yo empezaba a caminar en los caminos del Señor y yo leía sobre el amor, fallaban todos, lógicamente, pero yo muchas veces pensaba, yo oraba mucho tiempo para ver si los dones del Espíritu se manifestaban en mí, no era la persona que yo era anteriormente, ¿no? En mi tal. Luego ya me he empezado a dar cuenta que eran cosas que había que trabajar, ¿no? Que uno tiene que ir trabajando. Yo, evidentemente, llegar al estado en el que estoy ahora, a pesar de que todavía tengo mucho trabajo por delante, lógicamente, en mi vida, hasta que me muera, lógicamente, sí es cierto que es un milagro de Dios, eso por supuesto. No sé ni cómo he llegado hasta aquí todavía. Pero una cuestión que yo quería comentarle a usted es que, por ejemplo, cuando vemos circunstancias, yo, por ejemplo, ahora he pasado por unas circunstancias un poco bastante difíciles, ¿no? Cosas que me parecen injustas, que te vienen, ¿no? Y a lo mejor a mí las cosas que más me cuestan, ¿no? Mantenerte bien y en amor cuando sufres injusticia. Entonces, a veces mantenerse, es que no sé muy bien por cómo te quiero enfocar, sí, cómo plantear la pregunta, sino te preguntaré, hay muchas veces que usted, como sabrá, si nosotros le pedimos a Dios paciencia, pues Dios te va a poner pruebas para que te trabajes la paciencia. Entonces, claro, si nosotros lo que queremos es crecer en amor y buscamos el momento perfecto para pedirle a Dios, ahora estoy perfecto, ahora, oye, ayúdame a esto, pues eso nunca va a llegar, ¿no? No sé si me están entiendo por dónde le dirijo un poco la cuestión. A ver, lo que es indudable es que precisamente el amor existe, como he intentado transmitiros hoy, o debe existir, o debe ejercitarse, porque vivimos en un mundo de mucha oscuridad, donde el amor se hace necesario. Y justamente donde más necesario se hace es en las situaciones de injusticia. Es en las situaciones de injusticia donde debemos responder con mayor amor ágape. Esto lo vemos especialmente en el Señor Jesús en sus últimos días y en el camino a la muerte, al patíbulo, ¿verdad? La demostración de amor con todas las características que hemos visto hoy, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera, alcanza un clímax esplendoroso. Pues en el patio de Anás y Caifás, en Getsemaní, en las 7 palabras de la cruz. Es impresionante ver la demostración de amor de Jesús. ¿Cuándo? En el momento de máxima injusticia. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo ahora. Por supuesto que la materia prima nuestra es pobre, pero esto no debe ser un obstáculo por 2 razones. Una, por lo que decíamos esta mañana, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros confiamos con los recursos sobrenaturales de Dios. Y de hecho hay un versículo, y con esto yo creo que será una buena conclusión que me gustaría leeros para terminar. Es un versículo muy hermoso en 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios 10. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos en una reunión de hombres.
Por esto me gusta terminar con una alusión a la milicia. Las armas de nuestra milicia, estamos en un combate. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestros recursos no son recursos humanos. Nuestros recursos no radican, en primer lugar, en medios humanos, sean incluso estos, sean incluso la psicología o la ciencia. En último término, nuestros recursos son sobrenaturales, espirituales. Y ahí, indudablemente, que las armas de nuestra milicia, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, es decir, de cosas imposibles, la tenemos perfectamente descrita en Efesios capítulo 6. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la oración y el estar permanentemente en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, este proceso de transformación del que estamos hablando es el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un proceso de crecimiento, de transformación, y no debes sentirte frustrado por tus caídas. La experiencia de derrota en la vida cristiana no es mala. La experiencia de derrota es un trampolín para levantarnos hacia arriba. Lo importante es reconocer nuestras derrotas. Las lágrimas de Pedro cuando lloró amargamente, cuando se había dado cuenta que negó a Jesús, fueron el mejor caldo de cultivo para que luego en Juan 21 le respondiera: Señor, tú sabes que te amo. Y se lo dijo 3 veces, y a raíz de esto el Señor le comisionó para ser la gran columna que fue de la Iglesia posteriormente. Por tanto, no creo que debamos obsesionarnos demasiado por nuestros errores, sino realmente para que la grandeza de Dios y la gracia de Dios se manifieste a través de nuestros errores y de nuestras debilidades. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, Pablo, por todo lo que nos has compartido. Y vamos a pedir a Gregoria, secretaria del Consejo Evangélico, que venga para despedirnos en oración. Nos ponemos en pie, por favor. Pues es momento de despedirnos y de dar gracias. Gracias a los que nos han acogido en esta iglesia, a los hermanos de Monte Sion que nos han permitido otro año más celebrar el evento aquí en este lugar, en su casa. Agradecemos al pastor Nevay, que ha tenido que ausentarse, el haber correspondido con esa gentileza de dejarnos, como siempre, este local para poder celebrar el evento. Gracias a los músicos que también han puesto su granito de arena para animarnos a cantar y alabar al Señor. Gracias al equipo que ha trabajado en poner las mesas, las sillas, que también ha querido contribuir a que este evento saliera adelante. Y gracias a los hermanos del Consejo Evangélico, a Sabino, que ha organizado el evento, a Luis, que lo ha presidido y siempre está detrás tirando. Para nosotros es una alegría seguir trabajando para este Consejo, para el Señor, en definitiva. Seguir trabajando en esta tierra donde el Señor nos ha puesto, sabiendo que cada uno, es verdad que en su iglesia puede hacer su trabajo, pero a veces hacemos el trabajo mejor juntos. Yo voy a terminar con una historia que quiere ilustrar cómo a veces en trabajar juntos, olvidándonos a veces de nuestras diferencias, nos trae un gran beneficio. Todo el mundo tiene una mano, en la cual sabe que tiene 5 dedos. Ninguno de ellos es igual. La historia dice que había un dedo pulgar que decía siempre sí, no. No sabía lo que decía. Estaba confuso. La mano tenía un dedo índice que se ocupaba de acusar y decir: ay, tú, fuiste tú, fuiste tú. La mano era tan grosera que un día decidió hacer así para insultar. Pero no acabó ahí la historia. La mano fue tan grosera que un día hizo así también para insultar. Sí, a veces nosotros nos creemos que somos el pulgar, que somos el índice,
que somos el medio. No contamos a los dos pequeños, porque esos ya, ¿para qué? Un día el maestro, el artista, se sentó al piano y cogió los dedos de su mano y lo puso cada uno en su nota musical y salió una hermosa melodía. Sí, así nos damos cuenta que siendo nosotros diferentes, siendo cada uno de una denominación y de una iglesia distinta, cuando actuamos por nuestra cuenta somos como el dedo pulgar, somos como el dedo índice, somos como el dedo corazón. No nos damos cuenta que eso no sirve para nada, pero cuando estamos juntos al servicio del Señor, estamos entonando una gran canción. Os animo a seguir el año que viene en esta reunión. No sabemos todavía quién vamos a traer, pero aquí estaremos otra vez para decir a esta tierra y esta región donde estamos viviendo que formamos parte de esa mano en la que el Señor nos ha puesto a cada uno como miembro distinto. Es verdad, no somos iguales, distintos cada uno con nuestras circunstancias, con nuestras iglesias, con nuestra denominación, pero que estamos trabajando para el mismo dueño. Ojalá que siga sonando la melodía. Vamos a orar, vamos a despedirnos dándole gracias al Señor porque otro año más pudimos celebrar este evento. Bueno, se me olvidaba dar las gracias a Pablo también, como no. Él ha tenido la parte más importante. Bendito Dios, gracias que en esta mañana hemos puesto en tus manos esta reunión. Hemos pedido, Señor, fortaleza para que tus palabras se hicieran realidad en nosotros. Hemos vuelto a poner los puntos sobre las is para recordar que el varón, el hombre, no es el soberano. El hombre es aquel que tú has colocado aquí en esta tierra, Señor, para ser cabeza de la familia, es verdad, pero también para funcionar como los demás, para funcionar junto a su esposa como la rueda de esa bicicleta. Gracias, Señor, porque tú has puesto cada cosa en su sitio. Que esta palabra que hemos meditado en este día sea aplicada a nuestro corazón y, Señor, nos sirva para guiarnos en el camino en el que tú nos has puesto. Despídenos en esta tarde con tu bendición y que tú acompañes a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.